Agradecemos a los hermanos que nos están mirando por Facebook, que el Señor bendiga a cada uno del lugar donde se encuentren. Alabado sea el Señor y nos gustaría que nos hagan saber, no con un saludo, no su presencia. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 7, hermano, vamos a mirar el pecado de Acán un poco. Gloria al nombre del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios, de Jehová, se encendió contra los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. Y bueno, nosotros vemos, ¿no?, el pecado que cometió este hombre. Es un pecado que le trajo mucha desgracia al pueblo de Israel, ¿no? Porque Israel tenía que pelear contra Jai, y con una ciudad pequeña, y creo que los benjaminitas, creo que fueron los que vivían ahí en Jai, creo, no me acuerdo bien, no eran los benjaminitas, eran los cananeos que vivían ahí, en Jai. Y bueno, y ellos mataron a 36 israelitas, judíos. Y después de que ellos habían vencido por la fe en la ciudad de la ciudad de Jericó, y bueno, después de que Dios le dio una victoria tan grande a ellos, y como el nombre de Dios había sido glorificado, entonces ahora obtienen una derrota tan grande, ¿no?, ellos. Y bueno, y Josué no sabía por qué era lo que había pasado, ¿no? Entonces, Dios le había dicho a Israel, en el capítulo anterior, capítulo 6, en el versículo 18, dice: pero guardaos del anatema, le dice el Señor, guardaos vosotros del anatema, que no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. Esa fue la amonestación. Pero este hombre, vio, como hablaba la hermana, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está obrando la palabra de Dios? Parece que en el oído no, porque este no tenía el oído desarrollado. Escuchó lo que Dios había dicho, pero no lo tuvo en cuenta. No le importó la nación, no le importó la unidad, no le importó la victoria. Tal vez habrá creído que la victoria fue algo casual sobre Jericó. Y entonces se atrevió este hombre, ¿no?, a hacer algo que no tenía que hacer. Fíjese, ¿no? Tomó una decisión personal, ¿no?, de tomar lo que no debía. Pero Dios no lo contaba a él como que él había pecado, sino que Dios tomaba a que Israel pecó. Toda la nación de Israel pecó. Fíjese, ¿no? Eso me hace acordar al pecado de aquel hombre que tenía la mujer de su padre. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corintio: no hay entre vosotros uno que se alarme, que defienda, ¿no?, que amoneste, que exhorte, no hay uno. Entonces, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿no? Y un delito cometieron ellos, porque Acán, hijo de Carmín, fíjese, Acán significa turbador,
¿no? Eso significa Acán, turbador, uno que turba la paz. Y hay hermanos que son así. Hay hermanos y hermanas que son así, que lo único que están para perturbar la paz, ¿no? Nunca ellos procuran de ser bendición, ¿no? Ellos siempre están situaciones que perturban, que ellos mismos no son bendición. Usted preste atención, ¿no? No puede confiar en ellos, porque usted confía en ellos y se va a ver en un problema. Lo único que podemos hacer es orar por ellos, para que Dios, ¿no?, con su inmensa misericordia, su amor, pueda transformarlo, porque ahora estamos en un tiempo de gracia, donde el interior del hombre puede ser transformado, ¿no? Y más el interior de un hijo de Dios puede ser transformado, de una hija de Dios puede ser transformado. Lo que hoy no es, mañana puede ser. Hoy no es bendición, pero mañana puede llegar a ser bendición, porque hay un trabajo de Dios dentro de esa persona. Nosotros tenemos que creer eso. Por eso cuando encontramos un turbador, no lo tenemos que desechar, sino que lo tenemos que dar por él. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda para que él pueda ser transformado con tu poder. No lo podemos maldecir, no, al hermano. ¿Entienden, hermano? Porque ahora tenemos un espíritu diferente. Tenemos el espíritu del Señor, ¿no?, que murió por los pecadores. Amén. ¿No? Y entonces nosotros ahora tenemos ese espíritu del Señor, que cuando haya un hermano, una hermana que es perturbación para la iglesia, nosotros nos vamos a confiar, pero tampoco vamos a desechar. Vamos a desechar, vamos a orar para que el Señor haga su perfecta obra en él o en ella. Y dice, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Fíjense, la tribu de Judá era la tribu legisladora. Ella legislaba, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no?, en el medio del pueblo de Dios. Ellos eran una tribu que estaba para conducir, no para liderar, ¿no? Y tomó del anatema. Fíjese, este hombre tomó de lo que no teníamos que tomar, porque lo leímos en el versículo 18 del capítulo anterior. Tomó, no hizo caso. Y nosotros podemos llegar a no hacer caso a lo que Dios dice si nuestro oído no es circuncidado, ¿no? Si no inclinamos al oído, no es traspasado, por así decirlo. ¿Se acuerdan cuando el esclavo se le rajaba el oído, la oreja? Dice, porque él ahí ponía la oreja contra la puerta y venían y le hacían un agujero, y ese significaba que él era esclavo por amor para siempre. Y nosotros tenemos que tener la oreja traspasada con la lesna de la palabra, ¿no? Escuchar bien lo que el Señor dice, atesorar en nuestro corazón lo que el Señor dice, que el Señor nos ayude, ¿no?, para no salirnos de su voluntad perfecta, agradable. Amén. Pero este hombre se salió. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, ¿no? Ellos habían tenido la victoria sobre el mundo, porque Jericó significa fragancia, ¿no?, el aroma de este mundo, ¿no? Ahí Jericó representa el mundo en su mejor olor, digamos, ¿no?, atractivo, ¿no?, que tiene murallas altísimas, ¿no?, que no se puede entrar ahí fácil para destruirlo, sino que el único que lo puede hacer es Dios, a través de la fe de sus hijos. Porque fíjese que ellos también ahí, para poder derribar los muros de Jericó, para poder vencer el mundo, ellos tenían que ser uno. Si había algún desacuerdo allí, no podía Dios operar. Todos tenían que ser uno, una sola persona. Como decía la hermana, un mismo sentir, un mismo hablar. No podía haber desacuerdo. ¿Y qué hizo Dios? Y bueno, Moisés ya no estaba. Ya Moisés había quedado del otro lado.
¿no? Y entonces levantó a Josué para que él siguiera los pasos de Moisés. Entonces puso un líder ahí. No es que dejó una democracia, no era una democracia que todo el mundo podía opinar, sino que dejó una teocracia, ¿no? Que era Dios era el que, y Josué tenía que seguir lo que Dios le decía. Entonces había un líder al cual había que obedecer, ¿no? Y ese líder era Dios, pero también era Josué. Y entonces ese es el orden establecido. Y no está ese orden establecido en el matrimonio. No es el hombre la cabeza, ¿no? No está la mujer para obedecer a su esposo y los hijos para obedecer a los padres. Es el orden, es la ley que Dios puso allí. Y bueno, y así también fuera del matrimonio, es decir, en la iglesia también está el mismo orden, la misma regla, la misma plomada. No está todo ahí, son leyes puestas por Dios y que no pueden ser quebrantadas. No se puede quebrantar esas leyes. Cuando se quebrantan esas leyes, entonces ahí vienen los problemas. Entonces dice el Señor, después Josué envió. ¿Quién lo envió? Josué. Y bueno, y ahí el siervo de Dios envió. Y eso es muy importante entender, que uno tiene que ser enviado a hacer. No puede hacer por sí mismo. Hay muchos que hacen por sí mismos, ¿no? Pero conforme a la palabra del Señor no podemos ser así. Aún el apóstol Pablo, para ser enviado, ¿no? a hacer lo que el Señor le dijo a él en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, porque él le dijo que él le iba a servir a él, que le iba a ser testigo a los judíos, a los gentiles, que iba a aparecer por causa de su nombre. Aún así él tuvo que ser enviado. Y él estaba en el versículo 13 de los Hechos, ahí dice que estaban los ancianos, ¿no? Ministrando al Señor juntamente con Pablo y Bernabé, y dijo el Espíritu Santo, ¿no? Y después lo enviaron a ellos. Es decir, hay que ser enviado, no se puede moverse sin ser enviado, ¿no? Y los siervos del Señor también somos enviados a hablar la verdad. Cuando uno sale de ese orden, entonces trae desgracia para sí mismo. Y no solamente para sí mismo, sino para la familia. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Jai significa un pequeño montón. Era una ciudad pequeña, ¿no? Que estaba junto a Betel, Betabén, ¿no? Hacia el oriente, y Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y la reconocieron a Jai. Fíjese, amado. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán la ciudad. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. ¿Vio? Ese pequeño montón, una cosa pequeña. No le dieron mayor importancia. Y subieron allá el pueblo con 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y vino a ser como agua. Fíjese, un pueblo victorioso ahora es derrotado. ¿No? Nosotros que hemos vencido al mundo por la fe, porque dice que nuestra fe vence al mundo, nosotros que por haber vencido al mundo, Dios nos hizo hijos suyos, ¿no? Nos dio una nueva identidad, ya no como pecadores, sino como hijos, por haber vencido al mundo. Es decir, que ya de entrada Dios nos trata como vencedores. Somos vencedores, apenas entramos en el camino del Señor por aceptar a Cristo. Pero ahora resulta que al poco tiempo de vencer al mundo, ahora resulta que somos vencidos, ¿no? Por un pequeño montón, por una cosa pequeña, ¿no? Que lo que nos vence a nosotros no son las grandes batallas, sino son las pequeñas batallas las que nos vencen a nosotros.
¿no? Y eso trae vergüenza. El haber sido derrotado trajo, ¿no?, temor al corazón, ¿no? El pueblo se desfalleció y vino a ser como agua. Dios no tenía contentamiento, no tenía gozo el pueblo, ¿no?, porque habían sido vencidos. Fíjese, amado del Señor. Entonces Josué rompió su vestido. Ahí está. Rompió su vestido el siervo del Señor, ¿no?, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. No, se ve que a la mañana temprano, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Los ancianos estuvieron con Josué, ¿no?, los hombres maduros, los hermanos maduros, hablan de los ancianos acá, ¿no?, los hermanos que son compañeros, ¿no?, del pastor, del ministerio. Ellos también sienten lo mismo, ¿no?, tienen un mismo amor por la iglesia, ¿no?, por las cosas que son del Señor, ¿no?, y ellos están tan cerca de aquel que los dirige que sienten lo mismo que él siente, no tienen el mismo sentir, por esa relación que tienen con él, por estar cerca. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiera quedado al otro lado del Jordán. Fíjese, ellos no, él se lamentaba pensando que Dios era culpable de la derrota, que Dios le hizo sufrir una derrota porque Dios quiso. Y no conocía él realmente por qué vino la derrota. Por eso él habló así, ¿no? Pero, ay Señor, en el versículo 8, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Nuestra propia carne. Y a veces nuestra propia carne, en la carne, cuando se manifiesta, está ligada con el alma no santificada. Pero cuando el alma es santificada por la palabra, por la oración, entonces el alma está ligada con el espíritu y no con la carne. Eso lo tenemos que saber. No, para que la carne deje de ser enemigo de nosotros, nosotros tenemos que permitir la santificación de nuestra alma, no de nuestra carne, porque la carne no puede ser santificada, ¿no? La carne siempre es un esclavo, es para servir al hermano menor, ¿no?, que es el espíritu. Y ahora dice: los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y barrerán nuestro nombre y borrarán nuestro nombre, ¿no?, sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Imagínese, hermanos amados, una derrota, ¿no? Una derrota. A veces la derrota se puede manifestar en la iglesia cuando los hermanos se van. ¿Vio? Cuando los hermanos se van. No, y eso es una derrota para la iglesia local, cuando los hermanos se van. Pero los hermanos se van sin pensar, sin considerar. ¿Qué tienen que considerar los hermanos para irse? Tienen que considerar cómo va a quedar el nombre de Dios. Dice: ¿qué será de tu gran nombre? Dice: ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿No? ¿Y cómo se van a reír, ¿no?, aquellos que son nuestros enemigos? Porque tenemos enemigos que están esperando el fracaso, que están esperando que las puertas se cierren, que están esperando que la gracia se desaparezca, que tenga un tropiezo. Ellos están esperando eso, ¿no? El amorreo representa al hombre religioso del tiempo de Jesús, ¿no? Y el hombre religioso del tiempo de Jesús, ellos estaban esperando la muerte del Mesías, ¿no? Y se alegraron mucho. Y eso que eran hijos de Dios, pero eran religiosos.
se alegraron mucho por la muerte de Jesús. Y así, ¿usted cree que no tenemos enemigos? Tenemos enemigos nosotros. Esta gracia, este evangelio que trajo en nuestro Señor Jesucristo resucitado, y que muchos no quieren, no quieren, así como nosotros no queremos legalidad, ellos no quieren la gracia. Y la gracia, cuanto más se predique, la verdadera gracia, más aborrecido vamos a ser nosotros. No por el mundo cristiano, por el mundo religioso. No crean que nos van a amar. No crean que nos van a recibir con los brazos abiertos. No van a ver la hora de que nosotros salgamos del medio de ellos. ¿No? Y eso lo hemos experimentado ya hace muchos años. Hace muchos años que nosotros venimos experimentando el rechazo. Porque la gracia, ¿sabe lo que es? La gracia le descubre al hombre lo que está en el corazón. La gracia le descubre al hombre su crecimiento, no su carne, le descubre. Y nadie quiere ser avergonzado, nadie quiere ser descubierto. ¿No? En cambio la religión encubre. ¿No? Ellos encubren, no exponen lo que está en su corazón, pero la gracia lo saca a la luz. Y entonces dijo Josué, para no meterme en un tema que no tiene que ver, dice: ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y Pablo dice en el libro de Hebreos, dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de que los que vamos adelante para perseveración del alma. Aleluya. Nosotros no retrocedemos de esta gracia, no vamos a retroceder nunca de esta gracia. Amén, gloria a Dios. Nunca vamos a retroceder. Que el Señor nos mantendrá firmes, ¿no? Hasta que nos vayamos de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que valorizar mucho nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser irreprensible. ¿Cómo nosotros podemos tener un testimonio irreprensible? Dependiendo de la vida de Dios que está dentro de nosotros. ¿No? Tenemos que ser irreprensibles. Ahora Dios está transformando nuestro interior, ¿no? Conformándolo a su imagen y a su semejanza. Nosotros le tenemos que dar valor a eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha de ser de tu gran nombre? Y ahí Jesús en Juan capítulo 17 dice que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, dice, ¿no? Y también dice, para que tu nombre sea santificado. No, nosotros santificamos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor fue desacreditado por los religiosos. No, fue desacreditado por los religiosos en el tiempo de Jesús. No, y nosotros tenemos que traerle gloria al nombre del Señor. Le tenemos que traer gloria, no con la mentira, con la verdad. Amén, hermanos. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Yo estaba ahí, tirado en el piso, orando, sin saber por qué murieron 36 hombres. No lo sabía. Y Dios le dice: ¿por qué te postras? ¿Por qué estás ahí postrado, ¿no? Sobre tu rostro? Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, ¿no? ¿Y qué nos manda el Señor hoy a nosotros? ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con nosotros? ¿Cuál es? Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto que nosotros tenemos que vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Cuando queremos vivir por las obras, rompemos el pacto. Porque cuando queremos alcanzar algo de lo que Cristo ganó para nosotros por medio de las obras, rompemos el pacto. Pisamos la sangre de Cristo, ¿no? Y ahora nosotros sabemos que no la podemos pisar. Nunca podemos pisar la sangre de Cristo nosotros, porque no se tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre del Señor.
Entonces, para no hacer eso, yo tengo que permanecer en el pacto. ¿No? El justo por la fe vivirá. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema. ¿Vio? Han tomado del anatema y han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Claro, Dios le hace saber el pecado que se cometió, pero no sabían quién era. No sabían todavía quién era el que había cometido ese pecado. Sabía que el pecado estaba en el pueblo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente. No podrán hacer frente. Fíjese, desde que se rompió el pacto y desde que se pecó, ellos no podían hacerle frente. ¿Será lo mismo hoy? ¿Estaremos nosotros igual? ¿Podemos nosotros hacerle frente al diablo, a los espíritus inmundos, ¿no? Si hay pecado en nosotros? Yo creo que no. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. Por eso nosotros, no es, pues yo soy hijo de Dios, voy a orar por un enfermo. Porque hay enfermedades que no son del cuerpo, sino que son espíritus inmundos que están. Y entonces uno tiene que tener una vida respetando el pacto que Dios hizo con nosotros. Tenemos que respetarlo. Entonces dice que ellos no se podían sostener delante de sus enemigos. Volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ¿no? Malditos, porque esa palabra también es el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿no? Anatema. ¿Y a quién le llamaba anatema? Aquellos que predicaban un evangelio diferente. Pero sin embargo, esos que predican un evangelio diferente dicen que oran por los endemoniados. Y dice que salen los demonios cuando ellos les expulsan. Dicen ellos así. Entonces no entendemos. Si ellos predican un evangelio diferente al evangelio de la gracia, oran por los endemoniados y los demonios salen, no entiendo. ¿Usted entiende? Explíquemelo. Porque acá según dice que no. Nosotros para tener autoridad sobre todo potestad, sobre todo demonio, sobre todo principado, nosotros tenemos que estar en el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia. Por eso tenemos una autoridad. A veces no sabemos la dimensión de la autoridad que nosotros tenemos con este mensaje. Nosotros en este mensaje tenemos la autoridad de echar espíritus inmundos fuera de los cuerpos, de orar por los enfermos que sean sanados. Lógicamente que estamos añadiendo este poder con una vida de oración, y a eso lo que nosotros queremos llegar. Porque queremos llegar a ver, ¿no?, la gloria de este evangelio de la gracia. Amén, hermano. Entonces dice, volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. ¿Y qué dice? ¿Estará Dios con los anatemas? Y yo creo que no. Yo creo que no está Dios con los anatemas. Pero bueno, esa es una interpretación, ¿no? Si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Bueno, ahora no podemos hacer eso porque estamos bajo el pacto de la gracia. Y sabemos que lo que predican un evangelio diferente son los hijos de Dios. Son hijos de Dios, por lo tanto no podemos nosotros destruirlos a ellos, solamente tenemos que orar por ellos. Señor, ayúdale, revélale, manifiéstate a ellos como te manifestaste a nosotros. No se olvide que nosotros también éramos legalistas, muchos años, 18 años de legalidad. Gloria al nombre del Señor. Levántate, santifica al pueblo. Fíjense lo que dice, santifica al pueblo. ¿Cómo santificamos al pueblo? Jesús ya lo hizo por su lado. Nosotros ya hemos sido santificados por medio de los méritos de Cristo. Pero a veces tenemos que ser santificados en nuestra vida práctica. ¿Y cómo lo santificamos? Por medio de la palabra. ¿No? Santificamos, lavamos los pies. Como Dios, ponemos el brillo que es la palabra de Dios. ¿No? Metemos los pies. El andar de los hermanos tiene que ser lavado. Porque cuando se anda por este mundo
entonces uno se ensucia, pero ahí está la palabra que nos limpia y nos lava, ¿no? Santifica al pueblo, dice. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que hacemos todos los fines de semana, ¿no? Santificar al pueblo, ¿no? Traemos el lebrillo, traemos el delantal, ¿no? Y la toalla, ¿no? Le secamos los pies, lo lavamos con la palabra, con el jabón, y le lavamos los pies y le decimos que son la justicia de Dios en este mundo. Qué hermoso, ¿no? Amén. A pesar de todo, a pesar de la suciedad que hay en los pies, pero que ya no hay porque fueron lavados, ¿no? Son la justicia de Dios, ¿no? Y los hermanos se levantan y siguen caminando por este mundo, ¿no? Dando testimonio de Jesucristo resucitado. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Hoy no hay anatema en medio de nosotros. Acá en medio de nosotros no hay. No, porque nosotros ahora estamos en el pacto de la gracia, ¿no? Creemos que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad, ¿no? Y ahora nosotros vivimos por fe. Mantenerse en el pacto, en el nuevo pacto, ahí tenemos que mantenernos siempre. Cosa que los Gálatas no hicieron. Los Gálatas, ellos quisieron volverse a la ley y a la circuncisión para perfeccionarse. Y vino la reprensión de parte del apóstol Pablo, ¿no? Y le dijo, ¿no?, que habiendo ellos empezado por el Espíritu, querían acabar por la carne. ¿Permanecieron en el pacto? No permanecieron en el pacto de ellos. Gloria al nombre del Señor. Pero estaba el apóstol Pablo para hablar por ellos. Estaba para exhortarles, estaba para amonestarles, para que ellos no cometan ese error. Porque justo llegó el apóstol Pablo con el mensaje de la gracia a reprenderle. Dijo: vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No, frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado, dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare, bueno, se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare se acercará por el varón, o los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y qué terrible el juicio, ¿no? Quemados. Será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Tenía que ser quemado todo, él, su esposa, sus hijos, sus bebés, todo. Sus gallinas, sus vacas, todo tenía que ser quemado, pasado por fuego. Y eso fue escrito para nosotros. ¿Y qué quiere Dios que nosotros aprendamos? Que no se puede tolerar el pecado en medio de nosotros. Que no se puede tolerar. No que el pastor no puede tolerar el pecado. Ninguno de nosotros podemos tolerar el pecado. No lo podemos tolerar. Y hay pecados, ¿no?, que se ven, y hay pecados que no se ven, que están escondidos en nuestros corazones. Por eso el Señor dice: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El corazón, hermano. Guarda su corazón. No le permita. ¿Sabe lo que hace el diablo? Él manda pensamientos y sentimientos a nuestro corazón para que se llene de dureza y de odio. Pero nosotros le reprendemos en el nombre de Jesús. Nos lo declaramos, no tiene arte ni parte. Amén, hermano. Amén. Así que esto está escrito para poder nosotros estar advertidos. Entonces nosotros tenemos que, desde el versículo 13 hasta el versículo 15, ahí nos está hablando de la disposición, pero también nos está hablando de la paciencia que nosotros tenemos que tener, ¿no? El que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, dice.
El pecado siempre alcanza a otras personas, a las personas que más cerca de nosotros están. El pecado que cometió Acán le alcanzó a su esposa y a sus hijos, le alcanzó a sus animales. No crea que el pecado solamente le va a alcanzar a usted, sino a la iglesia, porque acuérdese que murieron 36 personas, eso habla de la iglesia, y también, ¿no? Dice la palabra del Señor, que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, ¿no? Para que muchos no sean arrastrados ni llevados, ¿no? Detrás de sí. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y Josué levantándose, dice Josué, de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de Sera, por los varones fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Alabado sea el Señor. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra admonición, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, ¿no? Y nosotros ahora tenemos muchas cosas a favor que ellos no tenían. Ellos no tenían el nuevo nacimiento, ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, ¿no? Ellos eran conducidos por la vida, ¿no? Por la vida adánica que tenían de Adán, ¿no? Y nosotros podemos ser conducidos por la vida adánica, y sí, si no nos despojamos de ella, ¿no? Si nosotros no nos despojamos de la vida del hombre viejo, la vida de Adán, ciertamente que podemos ser conducidos, vivir con dos naturalezas, ¿no? Pero nosotros ya nos hemos despojado, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos que olvidar eso, que nosotros nos hemos despojado de la vida del hombre viejo. Amén. Y cuando el diablo nos quiere hacer creer que eso no es verdad, ¿no? Por lo que se manifiesta, nosotros tenemos que levantarnos en victoria y decirle: Satanás mentiroso, el hombre viejo murió. Amén. ¿No? El cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿No entienden, hermano, que por eso dice: el justo por la fe vivirá? Aleluya, cuando el justo vive por la fe, vive guardando el pacto que Dios hizo por medio de la sangre de su Hijo. Amén, hermano. Amén. Le invito a ponerse de pie. Mañana vamos a seguir. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Señor nos guarde. Siempre tengamos en cuenta, hermano, que nosotros fuimos turbación. Todos hemos sido turbación, porque todos veníamos de Adán. El primer turbador fue Adán, y toda su descendencia es turbación. Pero nosotros ya dejamos eso. Eso quedó crucificado en la cruz del Calvario, ¿no? Vamos a hacer una oración. Primero vamos a levantar la ofrenda. Invito a los hermanos a levantar la ofrenda. Nuestro hermano Nicolás va a levantar la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y vamos a cantar una canción. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Esta canción no las conozco a todas. El 22. Hoy puedo contemplar, ¿no? Hoy puedo contemplar lo que has hecho en mí, en mi muerte y mi pecado me amaste tú. Pude creer en ti, pues me has dado la fe.
venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús. Nuestro hermano Nicolás le ora por la ofrenda, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, has provisto a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Abriendo puertas de trabajo, Señor, proveyendo para su sustento y su necesidad, Señor. Amén. Y ahora cada uno de nosotros venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú, Señor, has abierto la ventana de los cielos y has derramado bendición y vida eterna hasta que sobreabundó. Señor, te pedimos que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú multipliques conforme tu voluntad, Señor amado. Oh Padre amado, porque tu palabra dice que no se ha visto, Señor Hijo de Dios, que mendigue pan, Señor, ni justo desamparado. Por eso te pedimos que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tú abras puertas de trabajo a aquel que la necesita, Señor amado. Y que tú, Señor, estés dando testimonio de tu gracia, Señor, a través de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias. Te pedimos que tú bendigas a los hermanos de regreso a sus hogares. Que tus ángeles los acompañen. Gloria a Dios. Señor, los protejan y los guarden. Quédate Amén. con nosotros en este lugar también, Gracias, Señor. Jesús. Señor, prepara los vehículos que lo han de trasladar a aquellos. Amén. Señor, que puedan venir rápido. Gloria a Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano.